Veremos la última parte, la gracia de Dios y el sufrimiento. Y está basado esto en lo que significa el capítulo 3, versículo 13, al capítulo 5, versículo 11. Y una de las cosas que debemos entender es que debemos hacer al Señor Jesucristo nuestro Señor real, no de labios, no decir es mi Señor, pero a la hora de los que hubo, no es nuestro Señor. Los versículos 13 al 22 del capítulo 3 dice: ¿Y quién es aquel que os podrá dañar si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por hacer bien, sois bienaventurados. Por tanto, no temáis por el temor de ellos, ni seáis turbados, sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean confundidos los que blasfeman vuestra buena conversación en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo mal. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaban el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por agua, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo, al cual estáis a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, estando a él sujetos los ángeles y las potestades y virtudes. Aquí Pedro reanuda su argumento con una pregunta: ¿y quién es el que os podrá hacer daño si vosotros tenéis celo por el bien? Nosotros como respuesta podemos decir nadie. Y la historia de los mártires parece demostrar que los enemigos del Evangelio hacen daño a discípulos fieles. Durante la Segunda Guerra Mundial, un muchacho cristiano de unos 12 años rehusó unirse a un cierto movimiento en Europa. ¿No sabes?, le dijo el hombre o los soldados, ¿no sabes que tenemos poder para matarte? ¿No sabéis?, repuso este niño con tranquilidad, que tengo poder para morir por Cristo. Un niño de 12 años. Tenía la convicción de que nadie podía hacerle verdadero daño. Lo peor que pueda hacer un enemigo a un cristiano no le producirá daño eterno, y el enemigo puede hacer daño a su cuerpo, pero no puede dañar su alma. Hay 3 resultados si un cristiano es perseguido por su lealtad al Salvador. Y cuando hablamos de persecución, no necesariamente en forma física, sino que puede ser psicológica o de otro aspecto. Dios predomina sobre el sufrimiento para su propia gloria. Emplea el sufrimiento para dar bendición a otros y bendice a quien sufre en su nombre. Entonces no tengamos miedo de los hombres, ni los amedrentemos por temor a sus amenazas. Los mártires mostraron esto. Cuando a Policarpo le prometieron la libertad si blasfemaba a Cristo, respondió: 86 años he servido a Cristo y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo blasfemar a mi Rey y Salvador? Cuando el procónsul le amenazó con echarlo a la fiera, contestó: me está bien ser rápidamente liberado de esta vida de miseria. El gobernante lo amenazó con quemarlo vivo, y Policarpo dijo: no temo el fuego que arde por un momento. Vos no conocéis el fuego que arde para siempre jamás. Interesante cuando uno ve estos héroes de la fe, porque nosotros no sé si estamos preparados realmente para resistir, porque a veces nos tratan mal y llegamos totalmente apesadumbrados a la casa y ya no queremos más. O tenemos un sufrimiento y queremos escapar. Y todas estas cosas nos preparan a lo mejor para cosas mayores, Dios sabe. Y si no somos capaces de enfrentar cosas menores, ¿seremos capaces de enfrentar cosas mayores? Alguien dijo: tememos tan poco a Dios porque tememos demasiado a los hombres. Pedro dice, por inspiración del Espíritu Santo: santificad
a Dios, al Señor, en vuestros corazones. Reverenciar al Señor significa hacer de Él el soberano de nuestras vidas. Todo lo que hacemos y decimos debería estar en su voluntad, para su agrado y para su gloria. El señorío de Cristo debería dominar todas las áreas de nuestras vidas, nuestras posesiones, ocupaciones, nuestra biblioteca, nuestro matrimonio, nuestro tiempo libre. No se puede excluir absolutamente nada. Estar preparados para presentar defensa es lo que nos pide el Señor. Y esto se aplica principalmente a tiempos en que se produce persecución o alguna situación en que tenemos que dar cuenta de nuestra fe o en defensa de la fe. Y la conciencia de la presencia del Señor Cristo debería impartir una santa libertad e inspirar al creyente a dar un buen testimonio. Las personas hacen a menudo preguntas que de una manera muy natural abren la puerta para hablarle del Señor. Debemos estar preparados para contarle las grandes cosas que el Señor ha hecho por nosotros y debe ser contarles con gentileza y reverencia. Y no debe haber ni un rasgo de dureza, amargura o frivolidad o ligereza cuando hablamos de nuestro Salvador y Señor. Por eso es muy importante que nosotros cuando le hablamos a alguien que está en pecado, que vive en una inmoralidad, tenemos que hacerlo no con dureza, como Cristo lo haría. Yo a veces pienso en esa mujer pecadora, cuando Cristo le denuncia el pecado, no lo hizo con dureza. El Señor le fue mostrando su condición y quién era Él. Y eso es lo que nosotros debemos mostrar. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que ha hecho? Cuando hacía clase de religión en un colegio, me tocó hablar sobre la existencia de Dios. Y mostré en la teología, aparecen todos los conceptos de la existencia de Dios, y se los mostré porque eran alumnos de octavo básico, y salía dentro del programa. Y un alumno me dijo, señor, dijo, yo le puedo refutar todo eso, dijo. Tengo argumento para todo eso. Yo no le dije absolutamente nada. Y luego de que le mostré todo eso, empecé a hablar quién era Dios para mí. Lo que había significado Dios en mi vida, lo que había hecho en mí. Y le empecé a hablar de mi Dios, de mi Señor, de mi Salvador. Y se paró nuevamente el alumno y dijo, señor, le insisto, le puedo refutar todo lo primero que dijo, pero lo que no puedo refutar es lo que usted me acaba de decir. Eso no tengo argumento. Y creo que es importante que nosotros entendamos la vida que nosotros vivamos, la relación que tengamos con Dios, el compromiso que tengamos con Dios, el conocimiento de Dios que hayamos experimentado en nuestra vida desde el momento que el Señor nos salió al camino y nos llamó a la salvación, y esa experiencia diaria que tengamos con Él es algo que nadie puede refutar. Nadie puede refutar. La teoría se puede refutar, pero lo que no se puede refutar es la experiencia, la relación, el amor que el Señor nos tiene. Por eso tenemos que experimentar a Dios en nuestra vida. Eso se experimenta a través del conocimiento de la Escritura. Una Escritura no teórica, una Escritura práctica, que llega a la mente, llega al corazón, a la vida, que nos mueve. A veces vivimos de tantas teorías y se nos olvida que lo práctico, aquella enseñanza que el Señor nos entrega, es muy importante de cómo nosotros vivimos. El creyente ha de tener buena conciencia. Si sabemos que somos inocentes, podemos ir a través de la persecución con la confianza de un león. Si tenemos mala conciencia, estaremos llenos de sentimientos de culpa y no podremos resistir contra el enemigo. Si la vida de un creyente es intachable, los enemigos del Evangelio seguirán buscando causas contra él y la acusación falsamente, lo que pasó con Cristo. Cuando la causa venga a juicio y las acusaciones sin fundamento, los acusadores quedarán avergonzados. Si un cristiano ha de padecer lo que a veces puede que sea la voluntad de Dios para él, debe ser por hacer el bien y no atraer el sufrimiento sobre sí mismo por sus propios males o acciones incorrectas. Y en esto no hay virtud alguna. Hace una semana atrás, cuando daba un tema en la Sociedad Femenina en Monte Águila, recordaba cuando vivíamos en Ancud, estaba la veda del loco y no se podía sacar loco, estaba prohibido. Y nos enteramos que un pastor de una X denominación estaba preso. Y él arengaba a su congregación, estoy
preso por la causa de Cristo, nos persigue por el nombre de Cristo y me tienen preso por el nombre de Cristo. Y le arengaba todo y los hermanos, amén, mi pastor está haciendo, y oraban por él. Y estaba preso porque él traficaba locos. Y la congregación estaba convencida de que el pastor estaba sufriendo por la causa de Cristo. Engañadores. Entonces muchas veces nosotros también podemos decir, sí, estoy sufriendo por la causa de Cristo, pero a lo mejor no es por la causa de Cristo, es porque nosotros no estamos viviendo lo que realmente debiéramos vivir. El resto del capítulo 3 presenta a Cristo como el ejemplo clásico de uno que padeció por causa de la justicia y nos recuerda que para él sufrir fue el camino a la gloria. Observemos los 6 rasgos de su sufrimiento. Fueron expiatorios, liberaron a los pecadores que creen del castigo, liberaron a los pecadores que creen del castigo por sus pecados. Fueron eternamente eficaces, murió una vez por todas y solucionó para siempre la cuestión de los pecados. Fueron vicarios, el justo murió por los injustos, según Isaías 53:6. Fueron reconciliadores, por medio de su muerte hemos sido traídos a Dios. El pecado que causó el apartamiento ha sido quitado. Fueron violentos, fue muerto por ejecución. Fueron culminados por la resurrección, fue levantado de entre los muertos al tercer día. Y la expresión vivificado en espíritu significa que su resurrección fue por el poder del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo no solo resucitó de entre los muertos, sino que ascendió al cielo de donde había venido originalmente. Está allá hoy. No como un ser espiritual invisible, intangible, sino como un hombre viviente en un cuerpo glorificado de carne y hueso. En aquel cuerpo lleva las heridas que recibió en el Calvario, prendas elocuentes y perdurables de su amor para con nosotros. Toda la jerarquía de seres celestiales son todos siervos de Cristo resucitado y glorificado. Los hombres le rechazaron tanto en su testimonio anterior a la encarnación por medio de Noé y de su primera venida como hijo del hombre. Y Dios lo resucitó de entre los muertos y lo glorificó a su propia diestra en los cielos. En los eternos propósitos de Dios, el sufrimiento tuvo que preceder a la gloria. Esta fue la elección tanto para los originales lectores de Pedro como también para nosotros. No deberíamos alterarnos si experimentamos oposición e incluso persecución por hacer el bien, porque no merecemos un mejor trato que el que recibió nuestro Salvador cuando Él estuvo en la tierra. Entonces debemos tener la actitud de Cristo, es lo que aparece en el capítulo 4, versículo 1 al 11. Cristo es un ejemplo de padecer injustamente y los seguidores debemos armarnos de este pensamiento. Cristo ha padecido a manos de hombres malvados a causa de la justicia. Debemos estar preparados para padecer persecución debido a que somos cristianos. El que ha padecido en la carne, en el cuerpo, ha roto con el pecado. Somos confrontados con 2 alternativas, pecado o sufrimiento. Escoger vivir como los inconversos a nuestro alrededor, compartiendo sus pecaminosos placeres y de esta manera evitar la persecución, o vivir con pureza y piedad, llevando el vituperio de Cristo y sufriendo a manos de los malhechores. Es la elección que nosotros debemos hacer. Desprecio o fidelidad. Cuando un creyente escoge deliberadamente sufrir persecución o insultos como cristiano antes que persistir en una vida de pecado, ha roto con el pecado. No significa no cometer más pecado, sino que en su vida se ha quebrantado el poder del pecado. Cuando alguien sufre porque rehúsa pecar, ya no está más controlado por la voluntad de la carne. Pedro está escribiendo a personas que antes de su conversión habían vivido en toda la corrupción moral del mundo gentil. Y ahora como cristianos, nuevas criaturas, los viejos pecados habían de ser abandonados. Y presenta una lista: la lascivia, entrega irrefrenada primariamente a la inmoralidad sexual. Concupiscencia, la gratificación de los apetitos ilegítimos de cualquier clase, pero probablemente referido especialmente a los pecados sexuales. Embriagueces, la entrega al control de bebidas embriagantes, con el consiguiente debilitamiento de la capacidad de la voluntad para resistir a la tentación. Hay una estrecha relación entre la embriaguez y la inmoralidad. Y hoy en día hay muchos que participan de esto. ¿Y qué tiene de malo? Y van a lugares, se les ven fotos, se les ven imágenes y se les ven una serie de cosas, y tomar un poquito, una cerveza, esto, lo otro, y justifican que hay de malo. Orgías, fiestas desenfrenadas y reuniones nocturnas inmorales.
excesos, reuniones para beber que desembocan en escándalos y reyertas, abominables idolatrías, el culto a los ídolos, con toda la inmoralidad asociada a este culto. Las personas se vuelven semejantes a aquellos a lo que adoran. Cuando abandonan al Dios verdadero, sus normas morales quedan de inmediato rebajadas y les permiten dedicarse a toda especie de placeres pecaminosos por los que tienen un apetito. Bueno, hay una serie de amonestaciones que Pedro, ¿no es cierto?, va considerando. Y la primera amonestación es a ser santos y mantenerse sobrios para la oración. Y esto fue escrito en un periodo de persecución y significa que la vida del creyente debería estar libre de las distracciones, del pánico y de la inestabilidad emocional producida por la tensión. ¿Cuántas veces nos distraemos en otras cosas en vez de estar estudiando la palabra, estar escuchando un buen mensaje o estar en comunión con el Señor? El salvo debe dar atención a su comunión con otros creyentes y tener ferviente amor por todos los miembros de la familia de la fe. Un amor así no hará pública las faltas y los fallos de otros creyentes, sino que los protegerá de la vista del público. Y esto también es interesante pensar que cuando otro cae, nosotros no tenemos el derecho a divulgar lo que el otro hace. A veces somos los peores nosotros comparado con el mundo. Cayó este otro, pasó este cayó en adulterio, este hizo esto, este hizo lo otro, y empezamos a divulgar las cosas y es un chismorroteo tremendo que no glorifica a Dios. Una persona que practica eso tiene que examinar su fe. Pero un cristiano no puede vivir así. Eso no es lo que el Señor pide. Alguien ha dicho, el odio exacerba las cosas. El amor tiene derecho a enterrar las cosas para quitarlas de la vista. Y hemos quitado nosotros la falla de otros y el Señor nos manda a orar los unos por los otros. No nos manda a cuestionarnos. Tenemos que examinarnos nosotros. ¿Qué mejor soy yo que otro para hablar de otro? ¿Qué mejor soy yo? El Señor solamente me manda a orar. La declaración, el amor cubrirá multitud de pecados, según Proverbios 10:2, no debe tomarse como una explicación doctrinal de cómo son quitados los pecados. La culpa y la pena de los pecados solo pueden ser quitadas por la sangre de Cristo. Tampoco debería emplearse esta declaración para pasar los pecados por alto, ni para eximir a una asamblea de la responsabilidad de disciplinar a un ofensor. ¿Y cuántas veces también esto no se practica? Se deja, y después cada vez el pecado va siendo más grande, y cuando se le quiere poner freno, ya no se puede, porque no se hizo a tiempo. Las cosas tienen que hacerse a tiempo y no fuera de tiempo. Significa que el verdadero amor puede pasar por alto faltas y fallos menores en otros creyentes. Una forma de mostrar amor es la hospitalidad sin murmuraciones, en especial en tiempos de aflicciones, cuando las provisiones pueden escasear y cuando los que protegen cristianos pueden ser arrestados, encarcelados o incluso muertos en los tiempos de persecución. Toda bondad mostrada a un hijo de Dios es contada como mostrada a nuestro Señor Jesucristo, según lo que nos dice Mateo 25:40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Nuestro propósito debería ser mostrar bondad en el nombre del Señor Jesús sin intención de ser recompensado. Y es cuestionable que los creyentes deban mantener una constante circulación de banquetes y fiestas entre miembros de su propio grupo pequeño o personas, amigos, mientras que grandes secciones del mundo siguen no evangelizadas o con necesidades. Y a veces somos buenos para juntarnos y comer y pasarlo bien, y se nos olvida que a lo mejor hay hermanos que están pasando por situaciones muy complejas. Incluso hay personas que también tienen necesidades del Evangelio. Incluso si alguien está dotado para predicar o enseñar, debe estar seguro de que las palabras que habla son las mismas palabras que Dios quiere que diga en aquella ocasión particular. No es suficiente que alguien predique en base de la Biblia y ha de tener la certidumbre de que ésta está presentando el mensaje en particular que Dios quería para aquella audiencia en aquel momento. Todo aquel que lleva a cabo esta clase de ministerio debería hacerlo con el humilde reconocimiento de que es Dios quien le da el poder para ello.
Entonces la gloria irá a Dios, a quien le pertenece. Por eso siempre debemos entender que en una congregación existen todos los niveles, desde un niño hasta el más adulto, desde una persona con grandes títulos hasta una persona que no ha tenido la oportunidad de alcanzar títulos o a lo mejor tiene una enseñanza muy precaria de educación. Y el mensaje debe ser para todos, para que todos lo alcancen. Y a veces nos vamos a grandes conceptos, a grandes ideas, a grandes estudios que otras personas no entienden. Recuerdo una iglesia, le dijo una hermana a uno que estaba enseñando, le dijo, ¿por qué usted no es capaz de hablar algo que todos podamos ser capaces de entender? Y me causó tristeza, porque eso significa que muchas de las personas que estaban ahí no habían entendido el mensaje, porque su capacidad era menor, porque había muchos términos, muchas cosas elevadas. Y por eso hay que tener cuidado. Nadie debe enorgullecerse por muy dotado que esté para el servicio cristiano. El don no se originó en sus mismos esfuerzos, sino que le fue dado de lo alto. Todo lo hemos recibido de Dios. No son mis capacidades, no porque yo tenga un intelecto alto, entonces soy un superestrella. No. Dios es el que pone las capacidades en las personas. Dios las pone. No es nuestra. Y a veces se nos van los humos a la cabeza. Todo servicio debe ser llevado a cabo de modo que Dios reciba el crédito. A nuestro bendito Salvador pertenece la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y por eso entonces debemos glorificar el nombre de Cristo. El resto del capítulo 4 contiene exhortaciones y explicaciones tocantes al sufrimiento en que se incurre por el nombre de Cristo. La palabra padecer o sus derivados se emplea 21 veces en la epístola. Y la actitud natural para el cristiano es ver la persecución como cosa extraña y anormal, y nos sorprende cuando tenemos que sufrir. Pedro nos habla de aceptar esto como cosa o una experiencia normal, y no podemos esperar un trato distinto al que recibió el Salvador. Bueno, si Cristo padeció, dice 2 Timoteo, nosotros también tenemos que padecer. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es claro que los que son fieles a Cristo se convierten en blanco de Satanás, y éste no malgasta su tiempo sobre cristianos nominales, o que le gusta, no sé, hacer creerse más o hacer cosas mayores. Solo los que van contra de él denunciando el peligro que significa y el enemigo que es para el Evangelio. El privilegio de compartir los padecimientos de Cristo debería hacernos alegrar en grado sumo el compartir la misma clase de padecimiento que él soportó como hombre, el rechazamiento y oprobio que él padeció, y recibir en nuestros cuerpos las heridas y golpes que los incrédulos querían aún infligirle. Los que padecen ahora por causa de él serán honrados entonces con él. Los cristianos primitivos se regocijaron que se les tenía por digno de padecer afrenta por el nombre de Cristo, según Hechos 5:41. Lo mismo debería sentir cada cristiano que tenga el privilegio de ser afrentado por causa de Cristo. Un cristiano nunca debería traer sufrimiento sobre sí mismo por hacer lo malo. No hay vergüenza si alguno padece como cristiano. Bajo el nombre de cristiano es posible glorificar a Dios en todas estas pruebas. Pedro insiste en que los padecimientos han de ser según la voluntad de Dios. El verdadero camino del sufrimiento para los cristianos conduce a la gloria eterna. Y esperando el regreso de Cristo, según el capítulo 5, 1:6. Solamente una consideración rapidita, porque esto se va a ver el próximo año, si no me equivoco. Este capítulo nos ayuda como una guía sobre cómo vivir con humildad, dependiendo de nuestro Padre Dios, especialmente en tiempos de dificultad. Instruye a los líderes a servir como ejemplo, no como tiranos, y ante el soberano Padre Celestial, los creyentes a humillarse. Exhorta a ser sobrio, resistir al diablo y echar todas las ansiedades a Dios, en Dios, sabiendo que Él está cuidándonos y sosteniéndonos y la seguridad que Él nos fortalecerá. Invita a los pastores, presbíteros y líderes a ser ejemplo para guiar al rebaño, no gobernando con autoridad, soberbia y dominio. La humildad debe ser la virtud del líder, dejando de lado el orgullo y servir con sencillez como lo hizo Jesús. Consejos prácticos para todos los creyentes: humillarse ante Dios, colocando toda nuestra ansiedad en Él.
resistir al enemigo, estar siempre alertas y sobrios, sabiendo que el diablo no descansa y cual león rugiente busca a quien devorar. Estar alertas para resistirlo con firmeza en la fe y no olvidando que mientras estemos en esta tierra tenemos una lucha, una guerra espiritual que se libra diariamente. Aprender a confiar en Dios, entender que Él nos libra de la ansiedad y nos ayuda a experimentar la paz. Nos presenta la importancia de sufrir con paciencia, porque Él nos recompensará con gloria y honor, con una corona de gloria incorruptible. Pensará que se entregará cuando regrese Jesús, el príncipe de los pastores. Concluye con la promesa de que el Dios de toda gracia nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. En Él podemos encontrar la sabiduría y fortaleza. Que el Señor nos bendiga. Cuando he caído en tentación de sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió y por su